que recibimos aquí. Es un gusto para mí, nunca he tenido el gusto de entrevistarlo a Gonzalo Gerardí. Él es publicista, es escritor y historietista. Y yo le voy a preguntar, ¿qué de todas estas cosas dice el pasaporte? ¿Cuál de todas? Qué gran tema, cierto. ¿Cómo está, Gonzalo? ¿Cómo estás, Lucía? ¿Todo bien? Bien, encantado de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Vos sabés que tengo ese tema y frente al pasaporte me he encontrado... O cuando preguntan, ¿viste? Claro, con la obligación de definir. Porque en general, sí, uno tiene que mandar un currículum vinculado a publicidad, pone publicista tranquilamente, pero va dejando de lado otras facetas. En los últimos pasaportes dice publicista, que es una profesión de la cual vivo hace ya unos cuantos años centralmente en mi vida. Entonces, de alguna manera, bueno, decidí que era lógico, si tenía que elegir aquella de la cual vivía yo. Claro, Además de que me gusta mucho y lo disfruto mucho, y es a lo que le dedico más horas por día de todos mis trabajos. Pero bueno, sería eso. Ahora, si me preguntás, bueno, la mayor parte de mi corazón, ahí está. Mi amor principalmente está vinculado, yo diría, a mi trabajo en el humor en general, que tiene varias vertientes, ¿no? Lo que hago en radio, ya hace unos cuantos años, el escribir, literatura y las historietas. Y si vamos al centro de ese corazón, yo diría que es la historieta. Las historietas es lo que me define más a mí plenamente como creador. Lo que está ahí más en el ADN. Yo creo que sí. Y lo que vengo haciendo, además... No, iba a decir ininterrumpidamente, bueno, con interrupciones, con momentos de mayor o menor intensidad, pero que vengo haciendo desde mis primeras, yo diría, sí, desde mi infancia en realidad. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿cuál de todas esas facetas nace primero o la descubrís primero? ¿De niño ya eras de dibujar? Sí, me gustaba dibujar. Era una cosa, yo me crié en una familia en una familia, digamos, mi abuelo fue médico, era un científico positivista, pero muy amante de las artes. Mi abuela, amiga íntima, personal, de Juana Ibarburu, o sea, wow. había ya ahí todo un componente literario. Y bueno, y las paredes de mi casa eran bibliotecas. Llegó a haber 25.000 ejemplares en mi casa donde me crié, en el barrio Positos, en San Antonio Iberro, y mi madre profesora de literatura y mi padre escritor y periodista. Ese más o menos es el ambiente. Entonces, yo creo que, como se ve que nací con cierto talento para el dibujo, aunque estoy de acuerdo, creo que el negro Caloi dijo una vez que en realidad todo dibujante, todos somos más o menos iguales en el dibujo, todos nacemos, decía él, con más o menos 200.000 dibujos malos adentro. Lo que hay que hacer es sacarlos para afuera. Dibujar mucho, para digamos. Encontrar los buenos. Claro. Y muchas veces todos los niños dibujan. Yo lo veo en mis hijos, lo veo en sus compañeros, en todo. Hay algunos que seguimos dibujando después, esa capaz que es la diferencia. Pero el dibujar, que parece, según los recuerdos que tengo, lo hacía bien, también me daba, si se quiere, un cierto diferencial o perfil medio propio en esa familia, donde otros escribían. Entonces, otra forma de comunicación distinta. Yo creo que sí, distinta. Después hay una particularidad, cuando yo tenía 5 años, mis padres se divorcian, mi padre se va a vivir a Venezuela un tiempo, y él escribió unas cartas en las cuales le escribía a mi madre y mandaba dibujos para mí. Yo no sabía leer todavía. Entonces, con esos dibujos que yo recibía, me fui enterando de cómo él veía esa ciudad en la que estaba, y en fin, me mostraba algunos, de alguna manera me hacía como cartas dibujadas, y yo a mi vez le dibujaba cosas que había vivido y mi madre se las mandaba en una carta a él, ¿no? Entonces creo que ahí, después de haberlo pensado bastante y habiendo esos descubrimientos, recuerdos que uno tenía olvidados de uno mismo y van despertando en 11 años de terapia psicoanalítica que tengo encima, ya terminé, pero que tuve, creo que tuvo algo que ver también con esa inclinación por el dibujo, por el relato dibujado. La historieta es como literatura con dibujo, ¿no? Es una especie de mezcla de las dos cosas. A través de las historietas podés decir cosas o comunicar cosas que de repente el Gonzalo común y corriente no puede, o meter humor más negro, ácido, política, actualidad. Sí, yo diría, no sé si después a cada género tiene sus limitaciones y sus potencias, ¿no? O sus espacios que otros medios no llegan. Yo creo que la historieta tiene algo como de poesía, en el sentido de que te obliga a una síntesis muy grande, ¿no? Cada cuadrito que cuenta una historia del Baná, pero la historia no puede ser nunca demasiado largas, ¿no? Entonces obliga un poder de síntesis que es interesante y que tiene como un valor de condensación
que yo asimilo en algunas cosas a lo que pasa con la poesía en el mundo de la literatura. Pero ciertamente, eso son las diferencias entre los medios de expresión, ¿no? O los medios artísticos. Ahora, respecto de lo que me decías de poder contar algo que otra manera no, y sí, sin duda, entrar en el mundo del arte, sea cual sea el medio, ya sea literatura, ya sea historieta, ya sea el cine, ya sea el teatro, lo que fuera, la música, yo creo que sin duda siempre es un lugar en el cual se pueden decir muchas cosas que de otra manera no se dirían, obedeciendo ciertas reglas narrativas, estructurales, que aseguren la comunicación, pero con una libertad y sobre todo con una gran libertad que de otra manera difícilmente se tendría. Que no tenés. Sí. Me decía, ya de chico se veía y me daba cuenta de mi facilidad por el dibujo, de mi gusto. Sí. ¿También ahí ya estaba el tema del humor presente? Sí, ya estaba, porque mi dibujo, aunque después exploré puntualmente algunas veces, pero mi dibujo siempre, y creo que todas las historietas que he publicado, que he hecho públicas, siempre funcionaron dentro del código de lo que la gente popularmente llama macaquitos o caricaturas. O sea, nunca... de niño me ponía a dibujar de todo y leí una historieta de Batman o de Tarzán, me interesaba, me gustaba Iron Man, y de repente me colgaba a dibujar algo con ese perfil más realista, fisonómico. Asterix fue fundamental. Pero Asterix fue fundamental, sí, fue fundamental. Yo creo que pensándolo retrospectivamente, Asterix es sin duda, yo creo que la gran obra de la historieta humorística, para mí fue impresionante. Lo disfruté y lo sigo disfrutando enormemente. Ahora me estoy divirtiendo recoleccionando la colección siempre perdida, porque uno la va perdiendo, la colección. ¿Y tenés hijos? Y tengo hijos. ¿Las compartís con ellos? Sí, todavía no se engancharon demasiado en Asterix, pero les encantó Snowwood, que es otra obra del mismo guionista, que les encantó, y bueno, por ahí les voy arrimando ese material y les van interesando. Asterix fue fundamental. Yo diría que es piedra angular en toda mi creación, mi creatividad. También a nivel de cine, los hermanos Marx fue para mí muy importante. Lo vi desde muy niño. Mi abuela me llevaba a Cinemateca a ver esas películas y me volaron la cabeza. Y el otro que fue fundamental fue Peloduro, que naturalmente cuando yo era niño ya no existía la revista Peloduro, pero había algunos ejemplares. La editorial Arca había compilado muchas de esas historietas en un libro que estaba en mi casa. Y un día lo descubrí medio casualidad entre esa gran biblioteca, o mi abuela seguramente me hizo descubrir eso, y lo leí y fue increíble lo que pasó, porque es como que se destrabó la única traba que yo tenía, que era esa duda de si una historieta como Asterix, digamos, una historieta con humor, se podía hacer en Uruguay, con códigos uruguayos, y una cosa que yo no tenía racionalizada porque era niño, pero que para mí era una traba, y yo me di cuenta después que era una traba, que es cómo se expresaban los personajes, porque los globitos son la oralidad, ¿no? Es el diálogo. Y los diálogos de Asterix eran traducciones de francés españolas y no hablaban como hablamos nosotros. Nosotros decimos majareta, aunque nos divierta mucho leerlo. Pero entonces, al leer Peloduro, que es de excelentísimo nivel de calidad, además de ser muy disfrutable, fue como que Peloduro me dio permiso a mí y me hizo ver que también se podía hacer historietas en uruguayo. Digamos. Claro. Que los tipos decían, vos, loco, tal cosa. Y eso fue la libertad total. Sí, claro, exacto. Eso fue como decir, está buenísimo, esto se puede hacer. Bajar un poco a tierra lo que te gustaba. Sí. Con las historietas participaste de publicaciones que, bueno, han marcado la historia de nuestro país, ¿no? Como Wambia, Brecha. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí. Bueno, Wambia desde el 90 hasta el cierre. Sí. Wambia fue mi primer trabajo. Desde cualquier punto de vista y el primer lugar donde publiqué historietas. ¿Cómo fue ese momento de la primera tenía publicación? 18 años. ¿18? 18 años. Y Marcos Morón, que es un humorista fantástico, un guionista increíble, un gran amigo que, entre otras cosas, ahora está haciendo, hace el Faro del Final del Mundo en La Diaria y dirige todas las páginas de humor de la revista Lento. Marcos era mi co-guionista. Guionábamos juntos esa historieta, esa primera historieta se llamaba Mundo Farol, después hicimos otra llamada La Página del Doctor Rocaforte, y yo hacía los dibujos. Y bueno, éramos unos pibes, habíamos leído El Dedo, que nos había encantado, después Wambia, y nos encantaba, y era como y además era lo único que había. Ahora ni eso hay en Uruguay. Está Lento, que publica algunas historietas, pero hay pocos lugares de publicación de historietas, o casi ninguno. ¿Por qué decís que ha pasado eso? ¿Es un fenómeno mundial? Mira, hay un fenómeno mundial de decaimiento de la lectura de historietas y la publicación en algunos lados.
regional más que mundial. En Argentina, por ejemplo, que fue un país que tuvo mucho desarrollo de historieta, desapareció prácticamente todo. En una época muy fermental, que estaba Fierro, Ediciones de la Urraca, era una editorial grande que publicaba mucho, había mucho desarrollo de historieta, y quedaron los historietistas, siguen en Argentina naciendo y formándose historietistas, pero no hay muchas publicaciones de historieta. En otro lado del mundo ha evolucionado y ahora se ha impuesto, por ejemplo, la novela gráfica y ha crecido el número de lectores de historieta. No es una cosa tan directa. Las historietas más clásicas, superhéroes, todo eso sí han decaído en Estados Unidos y en otros lugares, pero mantienen una base. Pero yo creo que en Uruguay, tal vez por razones de mercado, de gustos, de intereses, viste que Uruguay tiene sus particularidades. Yo, por ejemplo, en publicidad siempre digo, hago la referencia a esto, en Argentina, que está al lado y que somos la misma nación y una cultura muy parecida, hay toda una cultura de las revistas. En Uruguay no la hay. Hay una cultura de los semanarios, que son otra cosa. Entonces, no, yo creo que acá no ha habido cultura de historieta, y de historieta se siguió viendo, tal vez en los últimos tiempos eso cambie un poco, pero se siguió viendo como un género vinculado a los niños, a lo infantil o a los adolescentes, pero no al público adulto, digamos. Y eso, que fue un fenómeno mundial que cambió, que el adulto se reconoció a sí mismo leyendo historietas con gusto. Un paso atrás ahí. Yo creo que nos quedamos un poquito atrás, sí. Y tal vez por razones de mercado también, porque bueno, un impreso tiene sus costos, sus dificultades de distribución, de venta. Y bueno, y Guambia fue un fenómeno donde en realidad esencialmente Guambia era una revista de humor. Y tuvo una explosión fenomenal. Muchas gracias. Tuvo una explosión fenomenal cuando sobre todo vinculado a momentos políticos muy particulares. El Dedo, en particular, cuando nació, nace como una forma de, si quiere, tiene en sus contenidos una cuestión de resistencia cultural contra la dictadura. Bueno, la dictadura lo termina cerrando al Dedo. Después viene su sucedáneo Guambia y arrancó con una enorme fuerza, y era eso, una revista de humor donde había algunas páginas de historieta. Entonces ahí aparecían tipo como Civils, como, bueno, podría nombrar varios historietistas. Hay una lista larga de historietas ahí, y nosotros éramos unos pibes, creo que fuimos el último o de los últimos como recambios o incorporaciones jóvenes en aquella época de Guambia, ¿no? Marcos y yo, que teníamos 18 y 16 años respectivamente, y no lo podíamos creer, estábamos como... ¿Recordás esa primera publicación? Sí, me acuerdo, sí. Era una historieta de una página que se llama Mundo Farol. Y bueno, tenía lo que tenía, que era una cosa que a mí siempre me hizo sentir bien y orgulloso, es que nosotros lo que siempre hicimos con Marcos y lo que yo hacía antes y seguía haciendo en términos de historieta es algo que no esté relacionado, no funcione como una cosa de humor que se agota en la noticia del momento, en las cuestiones del momento. Que eso es muy valioso y muy difícil de hacer, ¿eh? Y yo incursioné en el chiste, digamos, en algún momento en Guambia también. Pero tratás de trascender. Claro, trataba de hacer algo que tuviera el valor que tuviere, ese valor no se modificara fácilmente de acuerdo al contexto cultural, informativo, lo que sea. Y lo he visto, porque he visto que extranjeros han valorado mucho mis historietas, y gente que no tiene ni idea de lo que pasa acá en la idiosincrasia o socialmente. Incluso lo de crítica social, si se quiere, más vinculada al momento o a la época que hice, fue Experimento Ponsonby, que fue una historieta de dos tiras que publiqué durante, creo que 2 o 3 años en Brecha, y salió comprendida en un libro. Y aún así, eso fue alrededor del 2002. En época de plena crisis, y aún así, teniendo que ver con crítica social y cosas vinculadas a algunas cosas, el nombre lo dice todo, ¿no? Experimento Ponsonby, hablaba de alguna manera de Uruguay, pero aún así, yo lo veo a la distancia, y cuando las releo, las bicho, me doy cuenta de que con más o menos acierto en algunas, he intentado calar algunas cosas que perduren un poco más allá de la noticia, el contexto del momento, ¿no? ¿Cuándo llega la publicidad a tu vida? ¿Cuándo...? Bueno, yo, la cosa fue así. Mi carrera como comunicador se inicia por una llamada de una querida amiga que después dejé de ver por muchos años, pero con la que tuve incluso oportunidad de trabajar, que es Ana Nahum, la comunicadora. Ana era hija del historiador Nahum, entonces, bueno, ahí había un conocimiento con mi madre, que era profesora y inspectora de literatura del padre de ella. Y ella estaba estudiando primer año de Ciencia de la Comunicación en Lucudal, se llamaba así la Universidad Católica en aquella época,
Y yo estaba despistado, no sabía qué iba a hacer. No sabía si iba a ser el profesorado de historia, si de repente me inclinaba a alguna otra carrera. Tenía 2 o 3 cosas que me interesaban ahí. Y como te dije hace un rato, mi amor era la historieta y sabía que iba a seguir siendo. Fui a un test vocacional de esto con una psicóloga. Entonces me dijo que yo iba a ser feliz si hacía historietas y yo le expliqué que no iba a poder vivir de eso en Uruguay. Claro, no es solo ser feliz sino pagar el alquiler. Claro, seguro. Ser feliz y poder estar vivo para contarlo, claro, ¿no? Y para sentirlo. Ese era el desafío. Entonces, ¿qué pasó? Me llama Ana, esas cosas increíbles de la vida, que una llamada puntualmente, y me dice, mira Gonzalo, tengo que hacer un examen, tengo que hacer una prueba, un trabajo grupal en la Católica de comunicación visual, en donde nos han encomendado un guión de una historieta y luego hay que plasmarlo en un dibujo. Y el código... Soy la persona. Claro, entonces el dibujo, no era que el dibujo lo tenían que hacer los alumnos tenían que hacer el guión, la estructura, todo, pero podían o dibujarlo ellos, o si no se sentían aptos para dibujarlo, pedirle a alguien más que lo dibuje. Y me pidió eso. Y yo encantado, porque yo estaba en ese momento dibujando historietas, sabía que yo dibujaba. Entonces le dibujé el guión que me pidieron. Ella no me olvidó más porque ella tuvo el precioso gesto de regalarme un hermoso lápiz mecánico, de manera de mostrar su agradecimiento por eso. Lápiz que todavía conservo, no funciona, pero lo conservo, lo tengo en mi escritorio. Y entonces, ¿qué me pasó a mí? Descubrí que había una carrera que no sabía yo bien de qué se trataba, me podía más o menos imaginar comunicación, pero no entendía bien qué era realmente. Pero donde resulta que un examen era hacer una historieta. Opa, y eso ya era interesante. Ya despertó mi interés. Bueno, después me puse a averiguar más. Yo ya estaba terminando el liceo, o sea que ahí vino el verano de la decisión esa. Y fui a unas charlas introductorias y demás. Y bueno, me encontré con... Ahí sí me empecé a enterar más de qué iba eso. Y dije, bueno, me siguió tentando lo de la historieta. Y dije, bueno, acá puede haber cosas interesantes. Y así entré en la carrera y después, bueno, terminé estudiando un semestre de periodismo. Y terminé estudiando 2 semestres de comunicación audiovisual, que era una inclinación vinculada a esto, a televisión. Y ahí, bueno, hice guiones, hacíamos ficciones, un montón de cosas. Y cuando salí de ahí, bueno, trabajé en periodismo un tiempo, después empecé a libretar ya humor, que es una cosa que siempre me gustó. Ahí me llamaron de Metrópolis para hacer el primer programa que hizo en televisión Petinati, que se llamaba La tele está servida. Lo hacíamos en Metrópolis, un equipo de guionistas, estaba Marcos Morón, que te conté recién, estaba yo, y había otra gente muy talentosa, Gerardo Michelin, Minuti, Gabriel Schutz, Daniel Superbiel, había mucha gente talentosa. O sea que ahí ya empezaste a estar en la cocina, ¿no? Claro, de la cuestión. Y ahí era un desafío importante, porque hay una cosa que ha pasado en la televisión uruguaya que es que no se ha considerado, yo creo que no se ha evaluado bien lo que significa el trabajo de guión de ficción, ¿no? O guión de humor. Si vos ves cualquier serie yankee o argentina, termina y vos ves guionistas y ves una chorrera de 10, de 15, ¿viste? Y acá de repente con un guionista pretendían hicieron durante muchos años, así salían los programas, todos los programas de televisión de un canal. Y no es por ninguna crítica a esos guionistas, por decirlo, yo creo que Woody Allen lo hubieran puesto en ese sistema de trabajo y lo hubieran lobotomizado también. No hay manera de rendir a ese nivel, claro, un solo guionista. Y ahí en ese pequeño experimento que llevó adelante Andrés Rosenblatt, Fabio Berruti, gente muy, muy talentosa ahí de Metrópolis Films en aquella época, nos metieron en una oficina a estos pibes, porque éramos unos pibes con cierto talento, y dijeron, bueno, hagan un programa ustedes. Y se hacía ahí fuera del canal, y al canal se iba directamente a grabar con los técnicos del canal, entonces se pregrababa y salía al aire después. Y era un late show todas las noches, y había que hacer humor clásico, de chiste, todas las noches con las noticias del día, o sea que a la mañana agarraban noticias, trabajábamos libretando fuerte, otros produciendo alguna entrevista que llevase, en fin. Y fue una baqueta. Un ritmo intenso. Sí, un ritmo intenso. Yo creo que eso a mí me formó mucho a nivel de sostener, no bajar de un nivel de calidad básico, tener eventualmente algunos puntos altos, pero sostener la calidad y producir mucho todos los días.
Después me di un gran gusto que fue conocer a Jorge Smoris, que para mí es un maestro realmente. Con Jorge y con Marcos hicimos un programa llamado Joyagua en XFM, que lo libretábamos todos nosotros. Y fue como la vuelta del libreto a la radio, porque la radio uruguaya había perdido eso, ya no había libreto de humor, ¿no? Era sentarse a hablar y bueno, lo que surge. Y a lo que saliera, exacto. Se habían perdido bastante los personajes de humor. Estaba en un momento bastante embromado la radio que básicamente era bueno que la gente llamara y los programas se hacían así, con la interacción famosa de la gente, que es algo atractivo, válido, pero todos los programas eran así. En definitiva, lo que no había era inversión en producción y apuesta a la producción, ¿no? Excepto algunos programas informativos o periodísticos de más porte, sí, pero no para el humor. Y bueno, y ahí en X tuvimos esa oportunidad, trabajamos muchísimo. Hicimos cosas muy disfrutables, algunas que recuerda bastante la gente, todavía me lo dice, como una cosa que hacíamos todos los miércoles que era los clásicos, ¿no? Entonces los clásicos era una transmisión de fútbol, pero sobre una obra literaria. Entonces daba, no sé, Montejos contra Capuleto. Entonces Jorge hacía el relator, yo hacía de comentarista, Marcos hacía el movilero a nivel de cancha y recreábamos toda una transmisión de fútbol en la que se iba contando el devenir de una novela, de una obra clásica de la literatura, ¿no? Con el contexto histórico, los avisos eran el contexto histórico, ¿no? Divino, popularizar un poco. Divino fue eso, sí, fue muy lindo y le fue muy útil a muchos profesores y profesoras de literatura que nos pedían para las clases. Y bueno, eso para mí marcó también una época. Después fuimos al Espectador a hacer un programa parecido, pero tiene razón McLuhan, que el medio es el mensaje, y el programa era como el mismo, pero salía un poco otra cosa, digamos, por el público, pero sobre todo por el medio. Que también lo disfruté mucho, fue muy grato, pero bueno, eso se terminó en su momento. Y yo quedé muy enamorado de la radio, pero también desgastado de la tele y de la radio por lo que insumen la tele más, pero ambas son, vos lo sabes acá, Lucía, picadoras de carne, ¿no? Son bravas, tenés que sostener algo muy fuerte todo el tiempo. Y la vida me llevó por otros carriles, y dejé la radio, dejé los medios, porque, bueno, esas vueltas de la vida me llama el que en ese momento fue electo intendente, Ricardo Ehrlich, me convoca a ser el director de comunicación de la Intendencia de Montevideo, trabajo en lo que estuve más o menos. Nada que ver aparte, o sea, tiene que ver, pero Estado, sí. O sea, ¿no? Sí, exacto. Burocracia, estructura, exacto. adeón, ¿no? Sí, muy duro, pero también con oportunidades para hacer cosas. Por ejemplo, una que yo me siento muy gratificado de haber hecho es todo el cambio de identidad institucional de la Intendencia, lo que la gente conoce como el logo nuevo de la Intendencia, pero que en realidad fue el primer manual de identidad corporativa de un gobierno en Uruguay, un manual de 250 páginas que llevó 1 año y medio de trabajo y que es un salto en modernidad y en eficiencia para la comunicación pública. Hubo oportunidades muy lindas de hacer algunas cosas. Hubo muchas trabas, muchas dificultades, pero también me llevé la gratificación. Y cuando uno hace algo público, para lo público, y logra meter 1 o 2 goles ahí, o que uno lo siente como tales, la gratificación es enorme. ¿Y te cambió la visión que tenías, por ejemplo, de la Intendencia, del gobierno departamental, de lo que es la política, estando ahí un poco más en... Yo, mira, me di cuenta, no me cambió esencialmente. Experimenté, que no es lo mismo que saber o tener de oídas, algunos de los aspectos más jodidos de la política, ¿no? Más jodidos, ¿no? Siniestros realmente. Y realmente no encontré ninguno de esos aspectos en que fue mi jefe, que fue el intendente, sino en algunos integrantes del gabinete, particularmente en algunos de ellos que son personajes bastante conocidos en la cultura uruguaya y realmente me resultaron, encontré actitudes verdaderamente deleznables, ¿no? Ahora... Pero que, las cosas que nosotros todos nos imaginábamos, de favores, sí, cosas bastante feas, sí, bastante feas. Bastante feas humanamente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? También me encontré, porque yo de repente llegué a la Intendencia con esa idea que tenemos más o menos todos de que bueno, una idea negativa sobre el empleado público en general. Sí. Esa idea la cambié, me cambió. ¿Sí? Sí, me cambió. Y te voy a decir por qué. Porque es cierto que está el fenómeno Adión, que es tremendo, pero que es un fenómeno cultural más grave que la Intendencia, ¿no? Yo lo considero la llegada de la corporativización más nefasta al sindicalismo uruguayo, ¿no? Yo creo que si Pepe Delía se despierta, a José López y unos cuantos lo sacaba del traste, pero de una, ¿no? Pero bueno, y algunos de Adión también.
Pero más allá de eso, y puntualmente, aparte de eso, y que también me encontré con funcionarios, y olvidémonos, Diego, con funcionarios que no eran el mejor ejemplo de trabajo y de esfuerzo y de compromiso social del mundo. Sí. También me encontré con que hay otro contingente de funcionarios que trabajan, más o menos, va, viene, de repente no se mata trabajando, pero hace su trabajo, ¿no? Un especie de intermedio. Y un tercer grupo, que es como un tercio, que laburan como bestias, que realmente laburan, que se matan trabajando, que lo hacen tiene que bien. laburar. Sí, y son los que sostienen la intendencia. Y yo sufrí siempre mucho y sigo sufriendo por ello, porque algunos de esos funcionarios o funcionarias, cuando van a una reunión social, dicen, yo soy de la intendencia, ya empiezan, viste, adiós, y ustedes no, que no trabajan, que esto, que lo otro. Y es muy justo con muchos funcionarios que de verdad dan la vida ahí y trabajan, que da miedo, que los he visto incluso trabajar y hacer por lo público mucho más de todo lo que vi en mi vida de trabajador privado toda mi vida, ¿no? Cuando tiene ese bichito de lo público y van ¿Te pasó eso cuando todas. estabas al frente de la parte de comunicación? O sea, decir trabajo en la intendencia y ya sentir como los prejuicios sociales en la espalda. Existe, lo empezás a sufrir más por los funcionarios que por vos, porque vos sos un cargo político, vas a estar ahí, se dirá lo que se dirá, estás un tiempo, después te vas, yo qué sé. Pero para los que quedan, sí, para los que quedan y dedican toda su carrera a eso, uno lo sufre por eso, ¿no? Sí. ¿Y Larsen dónde entra en todo esto? Bueno, Larsen es una vieja idea que yo tenía, hacer una agencia de publicidad en algún momento, que capaz lo tenía para un poco más adelante, pero cuando me fui a la intendencia se precipitó y ahí surgieron algunas oportunidades de, no bien yo salí, algunos clientes privados que se acercaron y dijeron, che, nos gustaría... O sea, a raíz del trabajo que hiciste en la intendencia, se quedaron... Sí, el trabajo que hice en la intendencia y un trabajo anterior, del cual no hablé hasta ahora, porque estuve un tiempo, unos 3 años creo, en JWT, una agencia de publicidad donde me formé como una de las agencias importantes en el medio. Y entonces, bueno, salí, me encontré con esas posibilidades y dije, pero esto, lo que me di cuenta es que yo no tenía interés en ser un asesor, por más que eso fuera de repente más fácil o descansado que montar una agencia, no creía en eso yo tanto como en verdaderamente lo que yo podía hacer trabajando con un equipo de gente en una agencia, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Así que una agencia es una unidad muy básica, una empresa familiar, con Sonsoles Moura, que es mi esposa y mi socia, y tiene años de producción publicitaria atrás, o sea que ya estamos como a punto de caramelo para formar eso. Y ahí, bueno, en aquel momento con un diseñador gráfico también que se acopló al equipo, y era un creativo que participó de los orígenes, y después empezaron a arrimarse otros creativos, empezó de a poquito, ¿no? Es una empresa de servicios, entonces vos conseguís algún cliente más, alguna cuenta más, tenés que atenderla, tenés que agrandar un poco tu plantilla para sostener el trabajo, para atender bien a todos los clientes. ¿Y cómo es trabajar en la publicidad y en la publicidad en nuestro país con un mercado tan reducido? También la publicidad carga con un montón de prejuicios. Sí, claro que sí, y bien ganados los tiene también. Sí. No, es cierto, el mercado es chico, también es cierto que es un mercado con algunas, como hay en todos los mercados en Occidente, alineaciones internacionales fijas que aseguran el funcionamiento de algunas empresas grandes, o a veces no aseguran tanto porque las alineaciones cambian en otro lado del mundo y acá perdés una cuenta y ni te enteraste por qué, no por mérito propio. Pero para las agencias locales, vernáculas como la nuestra, qué sé yo, como Notable, por decirte algo, como bueno, podría mencionar tantas otras, muchas agencias buenas del medio, pero que son estrictamente locales, no se hace fácil, ¿no? No se hace fácil, pero bueno, es un desafío. Yo creo que cuando llega la hora de vos comunicar, seas una marca multinacional o seas una marca local, la comunicación tiene que tener algo, aunque sea algún ingrediente, alguna campaña, alguna promoción, lo que vos tengas en el año definido, de tipo local para verdaderamente conectar con la gente. Porque si no, viste, vos traes las campañas internacionales y bueno, te mostrás un poderío, te legitimás, pero afectivamente no te terminás de conectar, ¿no? Es una cosa que uno se da cuenta y siente como público que está hecha para el mundo, para otros, no para uno. Y ahí es donde está la oportunidad para los creativos uruguayos que conocemos nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, de meter cuchas. Los debes de la publicidad uruguaya son muchísimos. Por ejemplo, yo podría decirte, hace poco los jurados del Desachate
que son jurados internacionales, se sorprendían y me decían, pero ustedes están locos, de lo único que hablan es de fútbol. Es como que es un tema que está sobredimensionado en la publicidad. Es verdad, publicidad de lo que sea y eso de fútbol. Dale con fútbol y ya otra vez Suárez y otra vez. Está todo bárbaro, pero como que vamos en exceso a eso. Eso pasa porque hay ciertas carencias en la cultura uruguaya, en aquello que nos identifica a todos. Pero creo que tenemos que esforzarnos un poco más nosotros mismos, empezando por Larsen y toda la industria, los publicistas, por encontrar cosas que no estamos viendo, pero que están ahí y que nos unen como sociedad o como segmento de público al cual le queremos conectar las marcas para las que trabajamos o las instituciones públicas para las que comunicamos, ¿no? Hay trabajo para hacer eso y hay oportunidades. Yo realmente disfruto muchísimo el trabajo como publicista y cada vez me he vuelto en estos años menos creativo. Sigo trabajando como creativo y es mi esencia, pero me considero menos creativo y más publicista en general, digamos. Y doy cada vez más valor al pensamiento estratégico en las marcas, ¿no? Creo que eso es fundamental y es algo que no todas las agencias atendemos de la misma manera, pero que es fundamental. Bien, ¿cómo se vive también, por un lado, la llegada de cada vez agencias más nuevas, con chiquilines de 20 años, ¿no? Que es impresionante la cantidad. Bueno, yo no sé si, viste que en Montevideo o en Uruguay uno hace cuenta la cantidad de peluquerías que hay por cuadras y es impresionante. No sé si no pasa lo mismo con las agencias de publicidad. Sí, porque hay un montón. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se convive con eso también, no? No, yo lo que te digo que cada 2 o 3 semanas o cada mes o 2 meses máximo me entero de algún nombre de agencia nuevo, ¿viste? Y bueno, yo convivo con eso tratando de olvidarlo, pero no sé. Porque también por el tema de la mano de obra, ¿no? Sí. O sea, sí. Bueno, ¿hay buenos profesionales? Hay buenos profesionales, capaz que ni siquiera tantos tan buenos como agencias hay en el mercado, mirá lo que te digo. Hay de todo como en botica. Ahí en ese sentido, yo tenía mis diferencias, incluso ciertos prejuicios con AUDAP, la Asociación de Agencias de Publicidad, de la cual Larsen es integrante desde hace un tiempo, y tuvimos algún entredicho entre Larsen y AUDAP en su momento, antes de que nosotros entráramos en AUDAP, pero lo he hablado varias veces con la presidenta de AUDAP, Patricia Lucich, que es una profesional de primera categoría, y una persona además que le da mucho a la industria y trabaja mucho por la industria, la preocupación por lo que ellas llaman informalismo, ¿no? Porque bueno, viste, yo qué sé, yo el otro día, te cuento una anécdota, el otro día estaba escuchando el programa Segunda Pelota, estaba llegando al programa y ya, yo los viernes voy a un tercer bloque, entonces venía en el segundo bloque y yo venía oyendo en el auto. Y hubo uno que dijo, yo tengo tal emprendimiento. Y otro llamó y dijo, yo soy diseñador gráfico, te hago la publicidad de tu cosa, ¿no? Entonces, a mí esas cosas me ponen los pelos de punta, ¿viste? Porque si, bueno, capaz que el tipo es un fenómeno y lo puede hacer, está bárbaro. Y los diseñadores gráficos tienen su métier, su especificidad y pueden hacer lo que hacen muy bien. Pero de pasar de hacer algo de diseño gráfico a hacer una campaña publicitaria, por ejemplo, bueno, hay un salto importante, que algunos lo pueden dar, capaz que este señor que llamó es idóneo para eso, no digo que no lo conozco, pero vos ves por ahí en el mercado que por una cuestión muchas veces de precio, de costos, las empresas tienden a solucionarlo de la manera más económica posible y no siempre es la mejor. Y hay un problema que tenemos los publicistas, que es que nuestro trabajo, que es acumulación de experiencia, y además asesoría estratégica sobre comunicación, eso es como intangible, invaluable, ni siquiera está en nuestra lista de precios. Yo vi a un cliente, a mí me pasa a veces que a un cliente le hacemos un trabajo puntual, pero para hacer ese trabajo en el medio le recomendamos 2 o 3 cosas básicas, pero que cambiaron el eje de lo que el cliente quería cuando vino a la agencia. Y dijimos, no, mirá, para tu marca, en esta situación de mercado así, eso no te conviene, estirar la plata, no lo va. Eso yo después no lo cobro, no tengo manera de cobrarlo. Y de repente al tipo le salvé $300.000. Eso... O le hiciste ganar. Sí. O se lo hice ganar, se lo hice no perder o se lo hice ganar, se puede ver de las dos maneras. En cualquier caso, son cuestiones, son difíciles. Yo creo que las empresas y las instituciones públicas que lo van probando y que se van dando cuenta de eso, ya van mirando nuestra profesión en general. No digo la agencia nuestra en particular. Decís que ya no pasa eso todavía, hay gente que le cuesta como... Sí,
Sí, hay gente que le cuesta. Te voy a contar un dato. El otro día fue el Fórum Empresarial de Empresarios ahí en el aeropuerto Carrasco. Yo no pude ir por razones de agenda, pero tenía la entrada para ir y todo, pero fue mi socia. Y vos sabés que me comentaba datos que se dieron ahí, lo menciono porque son súper actuales de investigaciones de mercado hasta ahora. No llega al 40% la cantidad de empresas uruguayas que tienen página web, que tienen sitio web. Eso es increíble, Sinodito está muy por debajo. Y si vos ves la penetración que tiene Internet en Uruguay, que es casi el 90%, que ha crecido muchísimo en niños y en ancianos también. Tercera edad, la encuesta de radar. Claro, que es brutal. Vos decís, pero ¿cómo? Entonces, ahí decís, pará, las empresas uruguayas, y eso es lo que autocriticaban estos empresarios en el fórum, las empresas uruguayas estamos atrás del público uruguayo y de la realidad uruguaya, estamos rezagados, tenemos que actualizarnos más. Bueno, es un medidor ese básico, pero así como te digo lo del sitio web, sí te puedo decir que en otros aspectos todavía estamos un poquito atrasados en comunicación, hay más para desarrollar. ¿Y las nuevas tecnologías también han hecho que sea cada vez más desafiante el trabajo de la publicidad? Sí, cada vez más desafiante y cada vez tenemos que brindar más servicios, trabajar más, emplear más gente, por suerte. Las redes, que el community manager. Exactamente, sí, porque además lo que va pasando también es que vos eso lo puedes dividir y una reacción primera al mercado fue decir, bueno, le hago, fulano hace la web, este otro equipo me hace la comunicación de prensa, este otro equipo me hace las redes sociales y esta es la agencia que me hace las campañas de publicidad. Pero resulta que después la comunicación de la empresa es una y la campaña tiene una idea central que tiene que alguien velar porque se aplique bien, correctamente, de manera lógica y estar pensando qué oportunidades tácticas surgen para tu línea estratégica, irla levantando en cada oportunidad. Entonces, la unificación de esas áreas, sobre todo básicamente lo que es publicidad y lo que son las redes sociales, tiene que ir madurando y naturalmente irse dando cada vez más. Y nosotros hoy, hace unos Larsen tiene 8 años, al principio no le manejamos las redes sociales a ningún cliente. Y ahora se la manejamos, si no me equivoco, a 4 de nuestra cartera de clientes, que deben ser 15. Bueno, algunos de ellos no tienen redes sociales, por H o por B, son clientes particulares, pero algunos sí tienen redes sociales y no las hacen con nosotros. Pero a poco nosotros vamos comprobando que por razones incluso de logística, de gestión del vínculo cliente-agencia. Está bueno que sea un todo. Estrategia, sí. Es lo más recomendable, sí. Hasta donde mi experiencia ha llegado, porque además, el otro elemento, pero que hace súper desafiante e interesante todo este tema, es que todo esto es muy dinámico. Se está moviendo todo el tiempo, entonces hay que ser cauto a la hora de decir, la regla es esta, hay que hacer la cosa así, mañana viene, no sé. Contratamos 15 personas para las redes y cambiaron las redes. Bueno. Claro, mañana uno compró Twitter, lo desapareció y puso otra cosa y las reglas de juego cambiaron, sí, súper dinámico. El otro día nos estamos acordando, en la agencia ahora pasando algunas cosas, que el iPhone nació en 2007, se lanzó al mercado en 2007, y uno hoy dice, piensa, es más, los sitios web de los últimos meses a esta parte que hemos desarrollado en la agencia con ingenieros externos, pero que hemos desarrollado gráficamente y en contenido, ya no las hacemos pensando en la computadora, digamos. Las haces pensando primero en el celular y después que sea responsive, pero ya al revés, para que se adapte a una laptop o a un iPad o a lo que sea. O sea que es muy vertiginoso esto. Y eso también lo hace muy interesante. Muy Totalmente. Tenemos poco tiempo, pero no quiero despedirte sin hablar del profe. Del profe, sí. Por suerte no lo traje, vamos a dar vergüenza. No vino, pero bueno, realmente tiene una personalidad así como muy definida. Sí. Estuve investigando por ahí, porque viste que acá tenemos algunos allegados al profe. Le pregunté al señor Mariano López. Sí, claro, Mariano López lo tiene que soportar. Sí, Mariano López lo soporta seguido, me dijo que es una persona que no le importa nada. Sí. Y que al profe no le importa absolutamente nada, no tiene filtro, no le importa reírse de absolutamente ninguna desgracia. No, es terrible, sí, es bravo. Eso le ha ganado a algunos enemigos, pero bueno, ahí está el profe. ¿Cómo nació el profe? El profe nació de una manera espontánea, nació al aire el profe. Nació al aire, si fuera un parto, como los partos en los ómnibus, ¿viste? Nació al aire en la radio. El profe nació en la X y fue una cosa totalmente espontánea. Estos programas que te cuento que se llamaba Joyagua, que hacíamos con el Flaco Esmoris y con Marcos Morón, era un programa muy estructurado y no todo libretado, pero muy libretado, varias partes libretadas. Entonces, un día nos estábamos yendo a tanda y empezamos a hablar de fútbol, de deportes. No en personajes, sino nosotros, ¿viste? Jorge con Marcos y con Gonzalo. Y empezamos a hacer algo
que fue espontáneo, que surgió de casualidad, que fue que hablábamos uno sobre otro y al final no se entendía nada lo que decíamos. Que es una cosa que es un problema en radio, ¿no? Que hay que tener cuidado de no pisarse. En radio y en algunos programas de tele también. En algunos programas de tele también. Y en realidad eso, que es un problema y que es una cosa que a veces tratamos de evitar, que uno está siempre atento a no hacerlo, lo hicimos el profesor. ¿Por qué? Porque eso ocurría en algunos programas de radio del mediodía o de la mañana deportivos en aquel momento. Ocurría todo el tiempo. Y hay una cosa que desarrollaron los periodistas deportivos, y creo que lo hicieron bien, histriónicamente, para ganar interés, que es el debate. Que yo creo que a veces de repente capaz que ni piensan distinto, pero elaboran un personaje que piensa distinto para pelear, para discutir. En esa cosa que además los uruguayos nos pone muy... Nos angustia mucho, nos preocupa mucho las discusiones, los debates, pero en el fútbol, como es un juego, nos lo permitimos. Es como que dejamos salir por ahí cosas que en política podrían llegar a las manos o cosas peores, ¿no? Entonces, o en religión. Entonces, eso que pasa en los programas deportivos, que se gritan, se habla y no se entiende, surgió como, y nos dimos cuenta en el momento que lo estábamos haciendo al aire, yo tengo ese recuerdo, que era divertido de funcionar. Después lo aplicamos en otro bloque en ese mismo programa. Y ya la semana que viene teníamos un espacio nuevo en el programa que se llamaba Ajo y Agua Sports. Entonces y ahí se fue definiendo, y ahí fuimos armando personajes que eran medio parecidos a nuestros nombres. Por eso, profe Geyeravide, que yo siempre pienso, ¿por qué no le puse otra cosa bien distinta, viste? Como hace Carlos Tango con Darwin Desbocati, que está bien, un nombre totalmente distinto al tuyo. Pero fue porque surgió así, medio espontáneamente. Y Jorge Esmorís, que es Jorge Esmorís, se puso JE, que en aquel momento estaba mucho JC por Juan Carlos por Celsa. Entonces, por Celsa, claro. claro. El periodista ese. Entonces Jorge decía JE y Marcos, bueno, salía como Marcos. Y ahí se empezaron a hacer estos personajes, que después, en los clásicos, ya eran estos personajes, los que, como te contaba antes, uno relataba, el otro comentaba. Pero ahí surgió al aire ahí, después lo hicimos en TV Ciudad, en un programa que se llamó Malo Pero Nuestro, y después lo dejé de hacer. Y cuando me llamaron para Segunda Pelota, ahí está, mirá, en este momento estamos viendo un fragmento de Malo Pero Nuestro. Ese es el personaje de JE, de Jorge. Ay, y ahí está jovencito Néstor que está ahí, Bucini, Jorge. muy joven, todo, sí. Ese es Néstor Bucini, que hacía un capitán del ejército, una cosa de locos, muy divertida, que era un contacto, yo no me acuerdo si el Mundial o a un partido en otro continente, y entonces era como que él volaba, viajaba y hacía los comentarios. Pero bueno, la cuestión es que lo hice un tiempo más y después yo consideré que ya estaba. Ahí está el personaje del profe. Yo consideré que ya estaba. Este personaje es una especie, histriónicamente, para mí es como una mezcla de Januzzi, Ariel del Bono, tiene un poquito de si se quiere, de Sánchez Padilla, en el sentido que a veces se ataca y grita como loco, ¿no? Tiene esa cosa demencial. Y bueno, y lo dejé de hacer. De Segunda Pelota. Como llamamos de Segunda Pelota, el Piñe, que es un tipo que tiene olfato no solo visiblemente por el tamaño de su nariz, sino realmente tiene un gran instinto para lo que funciona y lo que no. Debería ser gerente de programación de algo, porque realmente es un fenómeno en eso. El Piña dice, vos, hacer personajes de profe, mirá que este público acá, Océano, la mayoría no lo conoce. Me jodía con lo de Mirta, que el público se renueva. Claro, pues es un público más juvenil. Claro, exacto. Y va a andar bárbaro. Y yo no quería, no sé, se me metió en la cabeza que ya estaba el personaje ese. Intenté otras cosas, fui medio reticente y al final pasó como un mes que yo estaba al aire haciendo distintas cosas. Y el Piña me insistía. Entonces lo hicimos y funcionó bárbaro. Y Pablo Fabregat tenía compuesto otro personaje de periodista deportivo también que se llama Bienvenido Amado, con una voz finita, muy divertido. Entonces, claro, naturalmente ya teníamos esos dos personajes y se armó. Era del JC y el claro, Rodrigo Romano. Se armó un programa de deportes de dos periodistas viejos que son unas lacras. Este tipo, el profe, como estuvo siempre, obviamente es un momento de esplendor, que eso también permite como un relato verosímil, porque es desconocido. Él dice que es un perseguido de la democracia, porque claro, él en la dictadura le iba muy bien, tenía buenos amigos en el poder. Entonces, bueno, es una lacra, un tipo infame, representa buena parte de las cosas que yo más detesto, y en ese sentido para mí es terapéutico hacerlo, te diría. Eso te voy a decir, es la catarsis semanal. Total. Sí, para mí sí, yo es casi como hacer terapia desde un punto de vista. Mejor porque me pagan, pero el efecto psicológico es muy parecido, sí. Y bueno, después lo último del profe, que la editorial Fin de Siglo consideró que había un espacio que yo hacía siempre escrito, que es La Semblanza,
que es guionado, y que es como una poesía. Es la poesía del fútbol. Exacto, una poesía del fútbol. Y bueno, eso se recopilaron todas las semblanzas. El profe salió un libro. Salió un libro. O sea, el profe. Sí, sí. Tiene vida propia, libro, todo. Es multimedia. Claro, eso es como un personaje real que existe por ahí, como los periodistas deportivos, ¿no? Que van a distintos programas o un día están en una radio, otro día en un canal y otro día publican un libro. Y Gonzalo, ¿algún día dijiste, hoy se me fue un poco la moto? ¿Te pasó? ¿Alguien que se te enojara? Sí, me pasó un par de veces, por ahí de sentir que por ahí alguna cosa había sido como, ¿sabes lo que a mí me disgusta del profe? Yo considero que el humor debe hacerse con total libertad, y en ese sentido nunca me sentí arrepentido de haber dicho algo desde el personaje del profe. Lo que alguna vez me ha pasado muy puntualmente y reprimo siempre, y eso sí me deja disgustado, es que la persona, Gonzalo Yeravide, con sus prejuicios o con alguna cosa que le enoja o le molesta, use al profe para descargarse alguna vendetta personal sobre algo o alguien. Porque claro, el profe, porque parte de la gracia de esto además fue que el envase ese del profe ya dejó de hablar de fútbol, habla de fútbol, pero habla de otras cosas, claro, y esa es la gracia. Periodista deportivo. Claro, como el periodista deportivo, exacto. Y esa es un poco la gracia. Entonces habla de política, habla de todo, ¿no? Y eso te diría que sí, es algo que si alguna vez, sí, seguramente, no recuerdo ahora puntualmente cuándo y cómo, o sea, después... el año pasado, por ejemplo, tuve una persona que se enojó muchísimo, que no voy a decir quién es, pero porque hablé de un familiar de ella, y fue a la radio a increparme, muy, muy enojada esta persona, pero bueno, yo considero que no... ¿Pudiste quedar todo bien? No, creo que quedó todo mal, de parte de ella, de parte mía no. ¿Por qué? Porque... yo considero, esta persona por ejemplo me increpaba y me decía, che, pero tenés que ir fíjate lo que dijiste, porque tenés que ir a ver las cosas legales que en su momento, y lo que me pedía era que yo hiciera una especie de investigación periodística. Yo creo que no evaluó bien, desde el lugar que es un código de humor, claro, un código de humor. Ahora, pero y yo del personaje bien, pero no desde creo. ¿el humor se puede decir cualquier cosa? Sí, yo creo que sí, excepto, ¿por qué? ¿Por qué digo que sí? Si es humor. Porque a veces, si uno dice algo sobre una tragedia horrible que acaba de ocurrir, por ejemplo, ¿no? No sé, el 11 de septiembre, y uno esa noche está haciendo chistes. Claro, sí. Exacto. Y uno sale al aire a decir cualquier disparate, no es humorístico, no es gracioso. Es algo que está fuera de lugar, es medio tenebroso y medio asqueante. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Cuando no puede ser humor, porque no hay materia ni tiempo para procesar la tragedia y convertirla en humor. Ahora, capaz que para ese el es un límite. Tampoco pasó el tiempo suficiente. Bueno, es cierto. Eso lo tiene que juzgar uno como humorista, y uno se puede equivocar y puede jorobar a alguna persona. Es verdad, no todos estamos a la par en esos procesos. Eso es muy cierto, y bueno, eso es parte un de también. Claro, lo que sí creo que uno no tiene que, como artista en general, no tiene que... ¿cómo decir? Censurarse. Uno tiene que preocuparse por hacer algo que considere dentro de la ética en que uno se siente que está haciendo el bien a través del humor y no el mal. Ahora, si después empezar como a bajar la vara, intuyendo que tal vez a alguien más, yo creo que ahí se embroma, porque ya no está haciendo... que no puedes decir nada porque a alguien le va a molestar. Claro, no está siendo fiel a vos mismo. Sí, es cierto. Totalmente. Gonzalo, ha sido un gustazo charlar contigo, Muchísimas gracias. Realmente, mira, un montón te tuve acá charlando, buenísimo, pero que tenés encantado. un montón de cosas para contar. Así que otro día, si podés, venirte con el profe. Sería un placer. Dale, vamos arriba, lo convocamos. Dale. A ver si viene. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, un gustazo.